Hoy el Observador informa en su portada del documento PDF que Uruguay se encamina a que la educación pase a ser obligatoria desde los 3 años. El senador colorado Robert Silva presenta este miércoles un proyecto de ley que extiende la obligatoriedad. La propuesta es compartida por las nuevas autoridades de la educación. Está en línea justamente con nosotros el senador Silva del Partido Colorado. Senador, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar conversando con ustedes. Gracias por la oportunidad. El gusto es nuestro. Senador, ¿por qué llevar adelante este proyecto? El Uruguay ha sido siempre adelantado en materia de protección de la infancia y de atención de la misma desde una perspectiva de desarrollo integral. Cuanto antes estén escolarizados, cuanto antes existan prácticas de cuidado y de crianza, sobre todo en aquellos que menos tienen, en los más vulnerables, los resultados de efectiva integración social, inclusión social, están a la vista. Fíjese que Uruguay fue el primer país de América en tener un jardín de infantes público, en 1892 con la gran Enriqueta Comte y Riquet. Y el país siguió haciendo avances, muchos de nosotros fuimos a la jardinera pública, que se invirtió mucho durante mucho tiempo, hasta 1988, que con otra gran mujer, Adela Reta, se iniciaron los CAIF, los Centros de Atención a la Infancia y la Familia, en convenios con la sociedad civil organizada, que hoy tienen más de 50.000 niños y sobre todo en los contextos de mayor vulnerabilidad. Y vino Germán Rama en 1995, 1.000 aulas, 40.000 niños de 4 años para el impulso de 4 y 5 años. Y desde el 2010 los gobiernos del Frente y el pasado gobierno de la coalición se llevaron adelante grandes impulsos por los 3 años. Por lo tanto, yo digo, tenemos unos riquísimos antecedentes y hoy podemos ser un adelantado en América Latina y también en el mundo en establecer la educación obligatoria desde los 3 años. Por eso este proyecto de ley, que por suerte además, por lo que he estado conversando y en general por opiniones vertidas, reúne consenso. Senador, la crónica del colega Tomer Urwitz hoy en El Observador señala que la evidencia, dice la crónica, señala que los niños que comienzan a asistir antes a un centro educativo, sin importar si se trata de un CAIF o un jardín público o privado, tienen mejores desempeños. ¿Eso es así? ¿Está corroborado empíricamente? Está corroborado a través de estudios internacionales y nacionales. Los organismos internacionales como la UNICEF, como la UNESCO, han planteado claramente esta evidencia que a una más temprana escolarización, reitero, sobre todo en los sectores de mayor vulnerabilidad, hay mayores aprendizajes y mayores culminaciones de ciclo. Culmina en la primaria, culmina en la secundaria, la educación media. Le da a la educación esas herramientas que necesitan para su inclusión social, para construir su proyecto de vida. Pero también hay una cosa que no es menor. Hay cuestiones de crianza, hay apoyos a las familias como en los CAIF. Hay salud, hay alimentación. Y algo que no debe ser menor, cuidado por los derechos de nuestros niños, porque cuando existen situaciones de vulnerabilidad de distinta naturaleza... Se cortó la conversación con Robert Silva, vamos a recuperar el contacto. Estaba haciendo referencia a un último extremo que también se lo íbamos a plantear en la próxima pregunta, vinculado a la protección social, que incluye que un niño ya de 3 años esté formalizado ante la educación pública o privada a través de un centro CAIF o de un jardín de infantes, tanto público como privado. Eso mencionaba la crónica justamente de esta mañana. Por ejemplo, la directora de primaria, Gabriela Salsamendi, hace mención justamente a eso. Usted, senador, estaba yendo también por el camino de la protección social, que implica que un niño ya esté escolarizado, formalizado desde los 3 años. Exactamente, es por ahí también. Y los que somos hijos de maestras, o hemos estado sin lugar a dudas en los lugares que hemos estado y hemos leído y conocido investigaciones, pero yo recuerdo de mi madre, maestra en Tacuarembó, que más de una vez tuvo que intervenir para salvaguardar derechos de niños en situaciones de vulnerabilidad afectiva, emocional, de respeto de sus derechos.
Entonces, eso también es muy importante, y por eso nosotros iniciamos esto, que lo estaba incluido incluso en el programa de gobierno de la elección interna de nuestro proyecto político y también del Partido Colorado en la elección nacional. Así que, existiendo acuerdo y consenso, yo creo que el Uruguay va a tener una buena noticia. Están dadas las condiciones, además, porque yo le quiero decir que primaria, y habrá que ajustar los números, pero yo fui presidente hasta prácticamente el 2024 y teníamos cerca de 3.000 cupos libres en 3 años. O sea, que hay maestras incluso que están recibidas y que pueden ejercer esa función, porque ustedes saben que hay en algunos casos escasez de cargos, entonces podemos crear nuevos cargos, tenemos infraestructura, tenemos los cupos que decía. Primaria ha incorporado en el entorno varias decenas de psicopedagogos, psicomotricistas, para poder también dar una educación complementada por estas otras actividades técnicas y profesionales. Yo creo que además una ley que lo obligue hace que la política pública, la política del Estado sea más efectiva, se lleve adelante, se concrete, y además exista la posibilidad de que aquellas familias que no llevan a sus hijos a estos entornos de aprendizaje y de desarrollo integral así lo hagan. Senador, justamente en ese terreno, ¿qué implica la obligatoriedad justamente? La obligatoriedad implica la escolarización y la asistencia a un centro educativo. Yo no tengo duda que es así, lo establece el Código de la Niñez y la Adolescencia, en donde en 2001, 2002 se consagró esa obligación, se estableció esa obligación para los padres o los responsables adultos de los menores. Por lo tanto, implica eso, la asistencia, porque ustedes recuerden que la escolarización no solo implica el aprendizaje, no solo implica prácticas de cuidado, sino una cosa que está en el desarrollo cognitivo y emocional de todos nosotros, establecido como algo muy importante, que es el convivir, el socializar con pares, con niños, en este caso, de la misma edad, en un entorno compartido como es un aula, como es un centro educativo. Entonces, implica eso, implica la obligatoriedad, la obligación de ir al centro educativo, que puede ser una escuela, que puede ser un jardín, que puede ser un CAIF, que puede ser otro centro educativo privado como existen en todo el país, y eso también la obligación del responsable adulto de que así sea. Y el Estado garantizarlo. Para el caso de que no se cumpla, utilizar las herramientas para que suceda. Ahí va, justamente, por eso le preguntaba lo de la obligatoriedad. A partir de la obligatoriedad hay ciertas medidas, llamémosle coercitivas, para que los padres definitivamente envíen sus niños a una escolarización desde los 3 años. Sí, existe una circular del año 2014 en la ANEP que establece todo el mecanismo, incluso la judicialización de los temas cuando ello no acontece. Hemos tenido un caso que últimamente ha estado en la opinión pública, la ANEP ha hecho la acción correspondiente para que asistan a centros educativos quienes tienen la obligación de hacerlo, y yo francamente, como además lo digo en estos términos, yo como ballista, defensor de la educación laica, gratuita y obligatoria que viene desde fines del siglo XIX con la reforma valeriana, considero que la misma es la que nos ha hecho y dado el diferencial que hoy nos posiciona en el lugar en el que estamos como país. Por lo tanto, reivindico ello y creo que hay que trabajar para concretarlo. Senador, acercándonos al final, hoy la nota también del colega del Observador plantea que desde el año 2010, por ejemplo, Uruguay ha ido en una creciente con respecto a la escolarización desde los 3 años. Hoy estamos, o los datos hasta el 23 por lo menos, plantean un 80%. ¿Por qué no se logra pasar esa cifra? ¿Qué es lo que falta para eso justamente? Bueno, yo creo que falta la profundización de la política pública amparada por una norma que establezca la obligatoriedad, como es lo que estamos proponiendo, la generación de concientización de los padres, de todos ellos, de la importancia de la escolarización temprana de sus hijos o de los menores que tengan a cargo, y a partir de esa acción conjunta que va también en el desarrollo de infraestructura, que reitero, en gran medida ya la tenemos, y política pública destinada a atender las situaciones en donde los niños no van a la escuela, porque una cosa es
que no sea obligatoria y otra cosa es que sea obligatoria. Fíjense la importancia. Nosotros fuimos aumentando, si ustedes se fijan en esa misma nota del Observador, muestra como en el último gobierno aumentamos sustantivamente la escolarización de los 3 años. Se pasó de 69 en 2019 al 80 del 2023 que mencionábamos. Por eso, de un 69, un poco más que llegamos en el 2020, ya estamos en un 80, incluso un poquito más en el 2024, sí, porque yo creo que esa cifra es de 2023. Sí. Entonces, habla de que a pesar de que no es obligatoria los 3 años, tenemos ese nivel tan alto de escolarización. Tenemos que avanzar en 2 cosas, en que los inscriban, pero además de que los inscriban, al ser obligatoria, asistan, porque otro problema que tenemos en la educación inicial, y en particular 3, 4 y 5 años, es el ausentismo, ¿no? Que está asociado a cuestiones de salud, pero también muchas veces a una concepción que dice que si está frío, o si hay alguna situación climática, o si hay alguna otra circunstancia, no lo llevo porque es chiquito y no importa. Y eso creo que también es un cambio cultural en el que el país tiene que avanzar. Senador, cambio de tema. Días pasados la justicia concluyó o mejor dicho, falló a favor de la comunidad menonita de Florida, que no envía a sus hijos a la escuela pública, sino que le da un servicio de educación por fuera de la currícula estatal, digamos. En su calidad de senador, pero también en su calidad de expresidente y de ex consejero de la ANEP, ¿qué evaluación hace de esta instancia? Una evaluación negativa, claramente. Yo no estoy de acuerdo con el fallo de la justicia y me parece muy bien que la ANEP haya apelado la resolución del juzgado de Florida, porque creo que no tuvo en cuenta disposiciones legales plenamente vigentes, como es el Código de la Niñez y la Adolescencia, que establece la obligación de asistencia a los centros educativos, de inscripción y asistencia. Y por lo tanto, debe velarse por ello. La obligatoriedad no es que yo, desde mi creencia, desde lo que yo considere bien, desde mi comunidad, genere un autosistema de educación, sino que justamente la educación laica que nuestro país lo ha caracterizado, como dije, desde el principio del siglo XIX, implica el compartir desde visiones distintas, desde miradas diferentes, y no llevar a los niños a formaciones exclusivas, propias de determinadas creencias, todas ellas válidas. Pero en un Estado democrático y en una república como la nuestra es fundamental la interacción desde las diversas miradas y perspectivas y concepciones. Eso es lo que además fortalece a la democracia. Entonces, yo considero que tengo esperanza, mejor dicho, más que considero, tengo esperanza que el fallo de segunda instancia cambie de primera y que vuelva a lo que siempre ha sido la concepción del Uruguay, incluso antes de la ley del 2008 de educación, que la obligatoriedad de la educación se da por la asistencia efectiva a los centros educativos, ahora, públicos o privados, ¿no? El fallo de la justicia entiende que no hay afectación al derecho que tienen los menores de la educación. ¿Eso no colide con lo que usted está planteando? Yo creo que sí, que colide. Yo discrepo, por eso digo, en la concepción. Yo creo que acá hay fundamento legal, que por más que el juez crea otra cosa, hay ley que hay que cumplir, y también hay un fundamento ideológico, conceptual. Yo creo que el derecho a la educación se afecta en la medida que determinados sectores se autoasignen la posibilidad exclusiva de formar a sus estudiantes. Fíjense que aquí los centros educativos privados, en el marco de la libertad de enseñanza que establece la Constitución de la República, tienen los habilitados que cumplir con los programas nacionales. Todos cumplen los programas nacionales que la autoridad educativa establece. Y los autorizados, sus egresados, que si bien son fiscalizados por la autoridad nacional, al momento de culminar su ciclo educativo, rinden una prueba para saber si sus aprendizajes son los que el currículum nacional establece que tienen que tener al terminar un ciclo educativo. Por lo tanto, sí, creo que tengo una discrepancia con quien emitió esa resolución judicial. Robert Silva, senador por el Partido Colorado, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, les agradezco muchísimo. Un saludo a ti y a toda la audiencia de la radio.